Uno, dos. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en una charla explicativa. La idea de esta sesión es explicarles el estudio de oficio que tenemos de Transesa para que ustedes puedan aclarar cualquier duda o cualquier comentario que tengan para preparar una posición para lo que es la audiencia pública. Como les digo, lo que vamos a ver es el estudio tarifario de oficio de Transesa S.A., que es el operador de las rutas 7 y 13 de Sabana. Mi nombre es Andrés Obando Chávez, soy analista tarifario de la Intendencia de Transporte, que trabajo para la ARECEP. Antes de iniciar, quiero comentarles sobre la información general, sobre cuáles son los actores que participan siempre que hay una fijación tarifaria. Hay más actores, pero estos son los tres actores principales. El número 1 tenemos el Consejo de Transporte Público, que es el CTP. Este es el ente encargado de autorizar el esquema operativo. ¿Qué quiere decir? El encargado de decir cuántos viajes se hacen al mes, al día, por dónde se va a transitar, cuántos buses necesita, y también hace el estudio de cuántos pasajeros utilizan esta ruta. Luego, como segundo actor, tenemos la ARECEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Este es el encargado de regular y fijar una tarifa al servicio utilizando de base la información que viene del CTP. Y por último tenemos el operador. En este caso es Transesa, que va a ser el que brinda el servicio de acuerdo a las condiciones que fija el Consejo de Transporte Público, cobrando la tarifa autorizada por ARECEP. Ahora bien, ¿cuáles son las rutas que vamos a analizar el día de hoy? Las rutas son la ruta 7, San José Cementerio Sabana, y la ruta 13, San José Sabana Estadio. Aquí es importante indicarle parte de los antecedentes que tenemos antes de llegar aquí a fijar en una tarifa. Como número 1 tenemos que en marzo del año pasado se publicó en la Gaceta la resolución RJD 035-2016, que es la metodología para fijación ordinaria de tarifas en lo que es autobús. Entonces, esta es la metodología que está vigente el día de hoy. Todos los cálculos se van a hacer de acuerdo a lo que indica la metodología. Luego, en julio del 2016, la Junta Directiva autorizó un plan de implementación que desarrolló la Intendencia de Transporte. La Intendencia de Transporte es el encargado de fijar, de aplicar la metodología tarifaria y fijar una tarifa. La Intendencia de Transporte desarrolló un plan para desarrollar esta nueva metodología, para aplicarla, y en julio de 2016 la Junta Directiva dio la aprobación. Entonces, este plan consiste en 4 grupos, todas las rutas del país están en 4 grupos, y específicamente Transesa está en el grupo C. ¿Cuál es el grupo C? Pues el grupo C son las empresas que cuentan con información completa. Esto quiere decir que en marzo del 2017 ya Transesa pasó en el grupo C, porque en ese momento el CTP ya le brindó a la ARECEP toda la información necesaria para poder correr el modelo tarifario. ¿Cuál es esa información? La cantidad de carreras, la cantidad de buses, la tipología de la ruta, los tipos de autobús, entre otros, que vamos a ir viendo en detalle. El día de hoy estamos aquí en esta sesión explicativa, y el próximo 6 de julio es la audiencia pública en este mismo lugar. Parte de los acuerdos y oficios del CTP, para que ustedes tengan el control, si quieren anotar, de los oficios que dan pie a esta fijación tarifaria, tenemos que la demanda, o sea, la cantidad de pasajeros,
se la definió el CTP y la autorizó según el artículo 7.10 de la sesión ordinaria 06-2017 con fecha del 15 de febrero de 2017. Lo que es la flota, la cantidad de buses autorizados, está bajo el oficio de ACP 2015-8095 con fecha del 18 de diciembre del 2015. Tenemos el acuerdo de horarios, que es el que define cuántos viajes se hacen al día. Esto igualmente está según el artículo 7.10 de la sesión ordinaria 06-2017. Recordemos que estos son acuerdos del Consejo de Transporte Público. Y lo que es la clasificación de autobuses, igualmente del CTP, está bajo el oficio DTE 2017-0146. Todos estos oficios están integrados en el estudio tarifario de esta ruta. Ahora bien, ya entrando en lo que es la materia del cálculo de tarifas, aquí tengo lo que es la fórmula general, por decirlo así, la resumida de cómo se calcula una tarifa en cualquier ruta del país. Tenemos que para calcular una tarifa de una ruta se necesita tener los costos totales de esa ruta y los pasajeros. Esto lo hacemos en función de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos saber cuánto le cuesta al operador, según la metodología tarifaria, operar esta ruta, la 7 y la 13, en un mes. Y esos costos totales se dividen entre la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio en un mes. ¿Qué quiere decir esto? Para poner un ejemplo, si tenemos muchos pasajeros, si este dato de aquí es muy alto, entonces los costos totales se van a dividir entre más personas. Si por el contrario la cantidad de pasajeros que se movilizan es muy poco, los costos totales se van a dividir entre menos pasajeros y la tarifa va a tender a aumentar. Entonces, entre más pasajeros, menor va a ser la tarifa, y entre menos pasajeros, mayor va a ser la tarifa. Igual pasaría con los costos totales. Entre más costos, más alta la tarifa, y entre menos costos, más bajo la tarifa. ¿Cuáles son estos costos? Tenemos costos fijos, costos variables y costos de rentabilidad. Salarios, retailers, cánones, la cantidad de diésel, las llantas que consumen, los aceites, filtros. Y en la parte de rentabilidad es el beneficio que se le brinda al empresario por operar la ruta. Es un porcentaje. Ahora bien, viendo las condiciones actuales de la ruta, tenemos que el CTP definió que al mes, en promedio, este servicio es utilizado por 567.981 personas. Luego aquí tenemos la cantidad de viajes. Aquí voy a empezar a comparar el último estudio tarifario individual que tenía la ruta. El último estudio es del 2010. Entonces, en el 2010 teníamos unas características específicas, una cantidad de viajes. Ahora el CTP hizo una modificación de los viajes y disminuyó la cantidad de viajes en un 37%. El CTP definió que con la cantidad de gente que se moviliza al mes, la cantidad de viajes son los necesarios que se traducen en un 37% de reducción respecto a los que tenía autorizados anteriormente. Ahora bien, la cantidad y clasificación de los buses. Para operar esta ruta se necesitan 28 buses. Y aquí es importante indicarles que los buses tienen una clasificación diferente dependiendo de la ruta, del recorrido. Por ejemplo, para una ruta urbana, para distancias pequeñas, se tiene que utilizar un bus tipo urbano. Si es una ruta urbana pero tiene muchas pendientes, es montañosa, se clasifica como un bus montano. En el caso de que si es una ruta muy larga, por ejemplo de San José a Guanacaste, San José a la zona sur, esos son rutas interurbanas largas. Entonces se necesita un bus interurbano largo o interurbano medio o corto dependiendo de la distancia.
Para esta ruta Transesa es una ruta que se clasifica como una ruta urbana. En la buena teoría debería tener buses urbanos. Sin embargo, el CTP les tiene aprobados 9 buses urbanos, 8 buses interurbanos cortos y 11 buses montanos. Entonces, estos buses tienen costos diferentes y la metodología tarifaria tiene que reconocer cada uno de esos costos bus por bus. Aunque la ruta sea urbana, pero si tiene clasificado buses interurbanos cortos o montanos, tiene que reconocerse el bus montano, aunque sea el bus montano más caro que un bus urbano. Por último, lo que es la edad de la flota, tenemos que en el estudio anterior que se había hecho en el 2010, la flota tenía 6,2 años. Al día de hoy, la flota tiene 7,3 años, o sea, la flota ha envejecido. Eso significa que los costos de mantenimiento, mecánicos, depreciación y rentabilidad van a disminuir. Ahora sí vemos, ya introduciéndonos en el modelo tarifario, todo lo que vimos anteriormente, los datos que nos brinda el CTP, si los metemos en el modelo tarifario, para calcular la tarifa, estos son los resultados. Por ejemplo, tenemos que en costos de salarios, si los comparamos con el estudio anterior del 2010, que es la base tarifaria que tiene las tarifas hoy en día, tenemos que los costos de salarios han disminuido. ¿Y por qué disminuyeron? En parte es porque la antigüedad de la flota es mayor, porque se disminuyeron la cantidad de carreras, hacen menos viajes ahorita, tienen autorizado menos viajes, y metodológicamente también se calculan diferentes los choferes y los mecánicos. Entonces, para esta ruta se indica que según la metodología se necesitan 48 choferes, 2,9 mecánicos, 10,1 chequeadores. Es lo que reconoce el modelo tarifario en respecto a salarios. En lo que es repuestos y accesorios, anteriormente se definía un porcentaje fijo, 10% del valor del bus correspondiente a repuestos y accesorios. Hoy en día la nueva metodología calcula este porcentaje de acuerdo a la edad de la flota y los kilómetros recorridos. Si tenemos buses que son con una edad superior, más viejos por decirlo así, este valor, este porcentaje va a tender a aumentar porque necesita más repuestos y más accesorios. Para este caso se necesita un porcentaje de 3,3% del valor del bus para repuestos y accesorios. Otra de las modificaciones en esta nueva metodología es cómo se calcula el combustible. En la metodología anterior, en el estudio que fue el 2010, se tomaba el valor del combustible el día de la audiencia pública. Entonces, en ese momento, en el 2010, se tenía que el valor de combustible al día de la audiencia pública fue de 511 colones por litro. Hoy se calcula el promedio de los últimos 6 meses. Entonces, ese promedio del último semestre está dando que para este estudio es de 450 colones por litro. Y por último, tenemos que el valor del autobús, como vimos que hay que reconocer buses urbanos, buses montanos y buses interurbanos cortos, este valor del autobús aumentó respecto al estudio anterior, aumentó en un 37% el valor. ¿Esto qué afecta? Va a afectar en que va a aumentar la inversión reconocida al empresario debido a la clasificación que da el CTP bus por bus. Entonces, ya en resumen, ¿qué es la propuesta que está presentando el día de hoy ARECEP y que va a ser presentada en audiencia pública? La propuesta es que la tarifa vigente es de 190 colones. La tarifa que se propone es de 150 colones, una reducción de 40 colones, que en términos porcentuales es un ajuste de 21,1% de reducción. ¿Cómo quedaría el pliego tarifario? Entonces, para la ruta 7, San José, Cementerio Sabana, la tarifa de 190 pasaría a una tarifa de 150 colones, 40 colones menos. Y para la ruta 13, San José, Sabana, Estadios, 190 colones,
Resultado, 150 colones, una variación de 40 colones menos. Y lo que es la tarifa adulto mayor, eso no varía porque el día de hoy es subsidiada, no se cobra. En la propuesta tampoco se cobraría, quedarían 0 colones. Entonces recordemos que esta es una propuesta que está haciendo ARECEP de modificación tarifaria. Todavía no está en pie, hay que pasar a la audiencia pública, hay que revisar todas las posiciones y hay que hacer un análisis posterior para ver cuál va a ser el resultado final. Esto ya a modo de informativo, ¿qué pasa con esos 150 colones que pagamos? Cuando le damos al chofer 150 colones, ¿para dónde van esos 150 colones? Pues tenemos que un 33% de esos 150 colones son para pagar salarios. 50 colones es para pagar salarios. 44 colones es para pagar la inversión que hace el empresario en los buses. Depreciación y rentabilidad. 22 colones de esos 150 es para pagar combustible, específicamente el diésel. 17 colones para darle el mantenimiento a los buses y otros 17 colones para temas administrativos de la empresa, cánones, seguros y demás. Esta era la presentación que les tenía. No sé si hay alguna pregunta del público o en el Facebook. Me indican que no. Entonces ya para finalizar, ¿cuánto cuesta un bus y cuánto los salarios? Pregunta Yasmín Morales. ¿cuánto cuesta un bus? Bueno, ese detalle tendría que buscarlo, pero anda, si quiere regalarme un momento. Entonces, para lo que es un bus urbano, el valor que reconoce el modelo tarifario es de 52.269.410 colones, que es este de acá. Para un interurbano corto es de 60.388.000 colones, y para un bus montano 80.687.000 colones. El reconocimiento del tarifario es bus por bus. Entonces, si el CTP reconoce buses montanos, buses interurbanos cortos para una ruta que está clasificada como buses urbanos, la ARECEP tiene que reconocer cada unidad de esas. En promedio, el valor promedio por autobús se está dando de 65.753.000. ¿Puede repetir cuánto vale un bus urbano? Pregunta don Frank Rolando Hernández Solís. Según el modelo tarifario, el costo que se reconoce para un bus urbano es de 52.269.410 colones. Un bus nuevo. A eso se le aplica rentabilidad y depreciación dependiendo de la edad del bus. ¿Y es el valor de Hacienda? No, porque esto está con la regla de la metodología anterior por el tema de que tiene que haber una transición. Porque si el empresario compró los buses cuando la metodología anterior estaba vigente, se le tiene que reconocer el precio de la inversión que hizo en ese momento, con las reglas que había en ese momento. Y en la otra pregunta, que eran los salarios sí son los del Ministerio de Trabajo, los que están vigentes. En este caso tenemos... sería el salario del chofer es de 333.000 colones,
El salario del chequeador es 255.000 colones y el salario del mecánico 282.000 colones, de acuerdo a la tabla del Ministerio de Trabajo. ¿De dónde se basa ARECEP para aplicar la demanda implícita? En este estudio tarifario hay demanda implícita. Bueno, en este estudio tarifario no hay demanda implícita. La demanda que se utiliza es la demanda definida por el CTP en su estudio. En su estudio de demanda, el CTP definió la cantidad de personas que se movilizan al mes. La demanda implícita es un procedimiento alterno que se utiliza cuando no tenemos ese valor del CTP, ni tampoco tenemos un valor de ARECEP. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ya al no haber más preguntas, voy a dejarles aquí la información. La información del número de expediente es el expediente ET 28-2017. Todavía se pueden hacer, si ven este video posterior, pueden hacer consultas o dudas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el martes 20 de junio. Y las mismas las vamos a responder hasta a más tardar el 29 de junio. Pues también está la posibilidad de asesorías e información adicional con el consejero del usuario, que es un servicio que ofrece la ARECEP y se puede utilizar o se puede solicitar por medio del correo consejero@arecep.go.cr o al número 8027-3737. 8027-3737. Y no me resta más que indicarles que la audiencia pública es el jueves 6 de julio a las 5:30 en este mismo lugar, en el MEC. Muchas gracias.